Y ahí estamos ya grabando. ¿Ah, sí? Ya estoy con eso. Vamos a ver cómo nos va. Gracias. Ok, mis hermanos, voy a estar usando el micrófono no para que ustedes me escuchen, porque yo sé que ustedes me escuchan bien, pero es para que el teléfono pueda captar mejor el sonido. Les explico por qué hicimos este cambio. Nuestro hermanito Willy, que es la persona que normalmente nos ayuda a hacer las grabaciones y la transmisión, y de una vez a los hermanos que van a estar viendo este video para que puedan entender la razón del por qué el culto no se está transmitiendo los días martes, pero que sí se va a estar pasando el estudio probablemente el jueves o el miércoles, entonces para que lo tengamos claro. Al hermano Willy le cambiaron el horario, entonces ahora va a estar saliendo hasta las 8 de la noche y por esa razón es imposible que él pueda grabarlo o transmitirlo, pero nosotros no tenemos problema porque lo vamos a ir haciendo nosotros con nuestras limitaciones, pero con todo el cariño que podemos hacer las cosas, ¿verdad? Entonces vamos a arrancar con Amós y vamos a estar Amón, disculpen, y vamos a ir a Segundo de Crónicas capítulo 33. Son poquitos los versículos, así que vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a leer un versículo cada uno, Segundo de Crónicas, capítulo 33, arrancando del versículo 21 hasta el versículo 25. Entonces, mi hermanita Gloria, si puede hacer el favor de arrancar con la lectura, y luego vamos a Segundo de Reyes con la misma dinámica, a partir del capítulo 21, a partir del versículo 19. Pero primero, Segundo de Crónicas 33, 21. Reinado de Amón. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos de su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón. Y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías, su hijo. Muy bien, gracias hermanita. Segundo de Reyes, capítulo 21, versos del 19 al 26. Mi hermanita Bernardita inicia y vamos a ir para atrás hasta donde lleguemos al 26. Segundo de Reyes 21, versículos del 19 al 26. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Melusamet, hija de Arús de Osbak. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Y anduvo como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. 22, que tenga el pueblo. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey y su casa. Pero la gente del pueblo mató a los que habían conspirado contra el rey Amón, y en su lugar hicieron reinar a su hijo Josías. Los demás hechos de Amón no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Uza, y reinó en su lugar Josías su hijo. Muy bien, vamos a arrancar entonces ahora con Amón. Amón, hijo de Manasés, fue el siguiente en ascender al trono. Fue bien instruido por Manasés su padre, que probablemente le enseñó algo quizás como este. Ezequías, su abuelo, fue un hombre asombroso, pero yo fui un mal hijo y causé muchos problemas. No sería raro que
que Manasés le haya hablado de esta manera a su hijo Amón. Mi desobediencia provocó para toda la nación, para que toda la nación sufriera. Mira, hijo, no cometas los mismos errores, no te alejes de los preceptos de Dios. ¿Quiénes como padres podríamos decirle esto a nuestros hijos? Yo creo que todos en alguna medida y en algún momento, como padres de familia, tenemos que reconocer que no hemos hecho bien las cosas. Pero el hecho de que nosotros no hayamos hecho bien las cosas no exonera a que nuestros hijos o que nuestros hijos lo hagan. Ahora, yo quiero decirles una cosa. Ayer, el domingo, estuve dando una consejería familiar prácticamente, ¿verdad? Por una situación que está viviendo una familia de mi esposa. Y yo le decía a este hermano en Cristo, yo le decía, nuestros hijos en algunas ocasiones son muy groseros, en el sentido de que nos viven recordando lo malo. Perfectos no somos. Estamos claros, no lo somos. Pero el vacilón es que cuando imitan lo malo que nosotros hemos hecho, que en algún momento hicimos, cuando imitan lo malo, nos dicen, es que usted también lo hizo. Y como que eso les da el derecho de vivir sus vidas como quieren. Entonces, mi planteamiento es el siguiente: ¿y por qué no imitan lo bueno de ahora? ¿Y por qué no imitan lo bueno de ahora? Porque no les conviene. Entonces, muchas veces los hijos empiezan a entender a los padres, ¿saben cuándo? Cuando son papás. Empiezan a entender un poco el rol del padre que ha tenido, el rol de la madre que ha tenido. Aquí Manasés muy probablemente abrió su corazón y le explicó a Amón todo lo que él había hecho. No era nada nuevo para Amón. No era nada nuevo para Amón ver cómo su papá se había equivocado, cómo su papá había hecho mal las cosas. Y lamentablemente, si nosotros recordamos en la historia de Manasés, cuando él regresa y recibe nuevamente el trono, dice que él empezó a cambiar todo, pero el pueblo ya estaba acostumbrado a hacer lo malo. ¿Por qué es más fácil aprender a hacer lo malo? Porque nuestra naturaleza es mala. Entonces es más sencillo aprender a hacer lo malo. Tenemos que disciplinarnos para aprender a hacer lo bueno. Tenemos que verdaderamente ponernos las pilas y vigilar lo que estamos haciendo cuando queremos hacer las cosas bien. Porque lo malo nos sale de forma natural y en algunas ocasiones casi sin pensar. Este padre habló con su hijo, pero bueno, lamentablemente no le ayudó mucho. Se nos dice que Amón se apartó del Señor, lo que significa que en sus primeros años debió haber seguido al Señor. Segundo de Reyes, capítulo 21-22 dice, y dejó a Jehová. Bueno, para poderlo dejar, tiene que haberlo seguido, ¿verdad? Entonces, cuando dice que dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová, fue porque en algún momento lo siguió. Y aquí hay un llamado de atención también para cada uno de nosotros. Y lo vimos en el caso del papá, precisamente de Amón, y lo vimos en el caso del abuelo, precisamente de Amón. No se trata cómo inicia nuestra vida, de eso no se trata de cómo termina nuestra vida. No se trata si usted siguió al Señor muy fielmente cuando tenía 20, 30, 14, 12 años. No se trata de eso. Se trata hoy, cómo está siguiendo al Señor hoy. Y como hoy puede ser mi último día, hoy podría ser el examen final. ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería realmente si dejamos de pensar en que cuando Cristo venga, ¿qué pasaría si Él viniera hoy?
¿De qué cosas tendría yo que decirle, Padre, perdóname? Porque todos los días, a veces yo deseara llegar a acostarme la noche y no tener que pedirle perdón al Señor, pero es tan difícil, tan complicado. Pero entonces, mis hermanos, dice, y dejó a Jehová, lo siguió, pero lo dejó. No se trata de lo que hemos hecho, se trata de lo que hacemos hoy en día. Eso es lo que trata. Sin embargo, al ascender al trono, no anduvo en los caminos del Señor, sino en la maldad de los primeros años de Manasés, su padre. ¿Verdad qué bonito? Y me imagino que si Manasés hubiera estado allí, le hubiera dicho, dime tata, pues usted me hizo lo mismo. Dime tata, pero eso fue lo que usted me enseñó. Dime tata, pero estoy siguiendo lo que usted hacía. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil que es poder encontrar el dedo acusador cuando los hijos quieren seguir los malos ejemplos nuestros. Es muy sencillo para ellos. ¿Saben por qué? Porque esa es una de las mejores cortinas para decir, no es mi responsabilidad, es suya porque usted me enseñó. Y entonces cuando yo veo ese tipo de comportamientos, yo digo, pero ¿por qué no imitar lo bueno hoy entonces? Si tienen la capacidad de imitar y saben qué es lo bueno y saben qué es lo malo, ¿por qué no imitar lo bueno hoy? Y hermanos, esto es un llamado a atención no para los jóvenes, para nosotros. Para nosotros. A veces, hermanos, nos empezamos a distraer en cosas, en situaciones. Una vez una persona decía que no es cristiano, lo escuché, creo que fue un periodista, hace unos meses atrás, que decía que tuvo que él disciplinarse a dejar de ver TikTok. El TikTok es como una aplicación, se puede llamar, ¿verdad? Como una aplicación de puros videos. De todo hay. El que está cortando el zacate hace un TikTok, el que fue a la pulpería y le vendieron mal el pan hace otro TikTok, y el que le dio una broma al otro. O sea, de eso trata esa plataforma. Y entonces decía este periodista, decía, yo no sabía la cantidad de tiempo que estaba perdiendo en esto hasta que me puse a contarlo. Iba al baño, TikTok. Almorzaba, TikTok. Iba para la casa, TikTok. Llegaba a la casa, TikTok. Y él se enteró, se dio cuenta de la cantidad de tiempo que estaba perdiendo en eso. Hermanos, nosotros podríamos tal vez no TikTok, pero muchas otras cosas, ¿cuánto tiempo estamos perdiendo nosotros pegados muchas veces a las pantallas de los teléfonos? Al televisor, al pobre tele ahí hasta que echa humo desde la buena mañana encendido hasta las 11 de la noche y nadie piensa en el pobre aparatico. Déjelo descansar un ratico. Dele 1 hora de descanso, 2 horas de descanso. ¿Por qué no invertir ese tiempo en leer la palabra del Señor? ¿Por qué no invertir ese tiempo en orar? Hermanos, es un llamado de atención. Podríamos haber empezado, pero podríamos estarlo dejando y empezar a seguir las cosas que son malas, las que no nos edifican. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Hay cosas que simplemente no edifican. Al estudiar las Escrituras encontramos que a menudo Dios es muy paciente con los primogénitos de una familia. En este caso lo fue con Manasés, como ya nosotros lo hemos podido constatar al terminar el estudio del rey Manasés. El relato de Belsasar y Nabucodonosor es otro ejemplo. Nabucodonosor fue el rey de Babilonia que había sido levantado por Dios para castigar a su pueblo. Se llenó de orgullo y cometió grandes maldades. Sin embargo, en su longanimidad y paciencia, Dios hizo que por medio de la instrucción de Daniel, Nabucodonosor se postrara. Por un periodo de 7 años, Dios humilló a Nabucodonosor, convirtiéndolo en una bestia salvaje
y quitándole el trono. Entonces, vean qué tremendo lo que Nabucodonosor dice en Daniel capítulo 4. Y yo quiero que entendamos un poco esto. Nabucodonosor era el rey más poderoso de la tierra. ¿Ok? Él podía haber dicho: yo no quiero que quede registrado este evento que tuve con Dios. Él perfectamente lo pudo haber dicho. Sin embargo, estas palabras están allí no porque Daniel las dijo, sino porque Nabucodonosor lo dijo. ¿Me doy a entender? No fue que Daniel lo echó al agua. No, Nabucodonosor dijo claramente y relata, usted lo puede leer en el capítulo 4 de Daniel, relata todo lo que pasó. Él cuando se alejó de Dios y cuando creyó, perdón la expresión, que él era la mamá de Tarzán. ¿Quién me quiere leer Daniel 4:37, por favor? Bien fuerte para que lo puedan escuchar los hermanos que están recibiendo esta grabación. Amén. Dice así: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Lo puede hacer. Y le podrían haber preguntado a Nabucodonosor: ¿y usted cómo sabe? Porque yo, el rey más poderoso del mundo, Dios me hizo una bestia por 7 años. Dios lo puede hacer. Pero muchas veces no lo hace conmigo, con Marvin Blanco, porque él es misericordioso. Porque él es paciente, dice la palabra de Dios en Pedro. Dice: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nabucodonosor es un ejemplo de esa misericordia de Dios. Sin embargo, Nabucodonosor no fue a la guerra por los siguientes 20 años. Históricamente no se sabe nada sobre él. En el linaje de Nabucodonosor hubo un hombre llamado Belsasar, quien más tarde llegó a ser el rey de Babilonia. Aunque Belsasar conocía todo acerca de los tratos de Dios en la vida de su tatarabuelo, él los ignoró y voluntariamente cayó en profundo pecado y blasfemia. Y todos sabemos qué fue lo que pasó con Belsasar. Por lo tanto, estas palabras fueron escritas en el encalado de la pared de la pared del palacio. Daniel capítulo 5 versículo 25. Pero antes de esto, recordemos que Belsasar entonces fue el rey. Pero ¿qué fue lo que él hizo? Vamos a ver. ¿Qué fue tan malo? ¿Qué fue tan complicado que Dios le castigó? ¿Alguien recuerda qué fue lo que hizo? Los utensilios del templo para hacer la fiesta, la orgía que tenían ahí. Una bacanada, podríamos decir. Hermano Miguel. No, esto que acaban de decir, eso es una reflexión de a qué lo lleva, porque él estaba celebrando con los príncipes y con las pero no eran las esposas, sino eran las concubinas, en otras palabras, la otra. Y el licor lo llevó a hacer cosas que no tenía que hacer, ¿verdad? Entonces él, como esa palabra que usa Bernardita, se puso a jugar de fanfarrón y mandó a sacar todas las copas de oro y plata que estaban en el lugar santísimo y se puso a servir el licor ahí, ¿no? Para que vieran que él era. Y ya metiéndose, no va a meter más en la historia, porque él era un rey regente, él no era el rey realmente, él era como decir un vicepresidente, él no era el rey realmente. En el versículo 23, antes de que alguien me lea el 25, dice, estamos en Daniel capítulo 5, versículo 23, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de la casa
y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Delante de esto diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro y de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Y entonces vea lo que pasa. ¿Quién me quiere leer el versículo 25 de ese mismo pasaje? Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Imagínense lo que es estar en esa fiestonga, en ese molote, y de un pronto a otro en una pared se ve que sale un dedo y empieza a escribir sobre la pared. O sea, si eso no se le bajan los tragos a alguien, ya no hay con qué se le bajan, ¿verdad? Ya no hay con qué se le bajan. Y entonces vea lo que dice Daniel, da esa interpretación, porque ellos leyeron y no sabían qué era, no tenían idea qué era lo que decía. Dice el versículo 26, esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado, ¿qué? Falso. Y Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Había algo más que hacer? ¿Había tiempo para arrepentirse? ¿Había tiempo para, ay Señor, pero mire, yo te he seguido, yo te seguí en mis primeros años de vida, tú sabes que yo te seguí, tú sabes que yo te serví, tú sabes que yo venía con un corazón. No hay tiempo. Cuando Dios escribe, no hay tiempo. Y el rey Belsasar hasta ahí. Precisamente hasta ahí llegó. Daniel entonces da esta interpretación de este sueño y dice: entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Y aquí se da la interpretación del sueño de Daniel, precisamente. Los reinos que estaban allí. Mis hermanos, lo que quiero decir con esto es que con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Y tenemos que ser muy serios en nuestra relación con Dios, porque en muchas ocasiones, hermanos, perdónenme que sea tan sincero, porque yo les estoy hablando desde mi corazón y desde mi experiencia. Muchas veces pecamos porque nos da la gana pecar. Pecamos porque queremos pecar. Pecamos y vemos a ver a quién le echamos la culpa. Pecamos y vemos a ver a quién responsabilizo. Pero con Dios no se juega. Con Dios no se juega. No sabemos cuándo va a ser nuestro último respirar. No tenemos ni idea. Y a veces me pongo a ver, precisamente para poder entender un poco, a veces me pongo a ver accidentes de tránsito, que ya ahora con tantas cámaras quedan allí grabados. ¿Qué tiempo le puede dar a una persona de esas que se ve en un tráiler contravía y los pega de frente? ¿Qué tiempo le puede dar a esa persona de analizar su vida y decirle: Señor, de veras, perdóname? Ahora en estos días, no sé en qué sector de Alajuela, grabaron un rayo que cayó. Ahí lo vi en la televisión. No sé cuántos, millones de voltios, no sé cómo se mide eso, pero que eso le caiga a una persona, hermanos.
Es que no le da tiempo ni de despeinarse. No. Menos a mí, o al hermano Javier, vamos. O a mi hermanito, ¿verdad? Ya, Gerardo. No da chance ni para eso. Nada más de un pronto a otro, cuando se dio cuenta, le está dando cuentas a Dios y no sabe qué fue lo que pasó. La vida es así de frágil. La vida es así de frágil. A Belsasar no le fue mostrada ninguna misericordia porque tuvo ante sí mismo una lección objetiva y clara: la misericordia de Dios. Dios ama la misericordia y desea mostrar misericordia, pero debemos tener en mente que la misericordia es prerrogativa única y exclusivamente de Dios. En otras palabras, ni a usted ni a mí Dios nos debe misericordia. ¿Quién me quiere ayudar allí con Éxodo capítulo 33, versículo 19? Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Hermanos, uno a veces no se explica cómo alguien, vamos a asumir, y digo con todo respeto, a asumir que es un hijo de Dios, porque yo solo sé de una persona si eso no es hijo de Dios, ese soy yo. ¿Okay? Yo no puedo saber de aquí si todos son hijos de Dios o si el único inconverso soy yo. No, yo no lo puedo saber. ¿Okay? Entonces, desde ese punto de vista, quiero dejar claro esto. Pero uno a veces no se explica cómo personas que han demostrado que son hijos de Dios, que han estado allí, empiezan a vivir una condición de pecado. Y Dios tiene misericordia de ellos. Y a veces uno, la más mínima falla, ¡pum!, le cae el juicio. Pero es que Dios no me debe misericordia a mí. Es que, Señor, tú eres misericordioso y tú tienes que tener misericordia de mí. Él sabrá qué trato tiene con cada uno de sus hijos, ¿cierto o no? O sea, hay ocasiones en las que Dios trabaja en los corazones particulares de sus hijos, donde aparentemente es como una bendición que le llega, pero Dios trabaja en su corazón. Y la gente se dice, pero si está tan mal delante de Dios, ¿cómo Dios lo va a bendecir? Pero al final resultó que eso sirvió para acercarse al Señor. Si gusta usted que pueda hablar un poquito más fuerte de hace como prácticamente como 2 meses usted dijo unas palabras que a mí, yo hoy por cierto en la madrugada cuando estaba estoy armando ya la predicación, debo a Bernardita que a veces Dios permite situaciones en nuestra vida para ver qué es lo que hay en el corazón de nosotros. Así es. Porque, vea, yo le estaba hablando a Bernardita que no hace muy largo, para nosotros es largo, pero hace poco, la verdad que hace poco, todos estábamos recluidos en las casas, muy pocos trabajamos, pero ¿cuántos divorcios hubieron en tiempo de pandemia? ¿Cuántas mujeres agredidas hubieron en tiempo de pandemia? ¿Cuántos divorcios? ¿Cuántos hijos maltratados? Porque ya no se soportaba la gente. Se veía y uno veía a la mujer de mala manera, ya no soportaba. Entonces Dios permitió una situación de esas para saber qué es lo que había en el corazón de cada uno. Y hubieron mucha gente, muchos matrimonios, muchos divorcios. Fue una cosa exagerada. Y no solo en Costa Rica, eso fue mundial. Y para traerlo en el ámbito cristiano, ¿cuántos aprovecharon la pandemia para no volver a la iglesia? Estaban deseando la más mínima, les apareció la pandemia y esta fue. Para no acercarse más a Dios, para dejar a Dios de lado, alejarlo de sus vidas. Pero hermanos, Dios no le debe misericordia a nadie. Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y gracias a Dios que nos ha tenido misericordia. Hablo por mí, gracias a mi Dios que Él me ha tenido misericordia. Pero el hecho de que Él ha tenido misericordia conmigo no quiere decir que la vaya a seguir teniendo.
Así que yo no me la puedo jugar, como dicen en chibolo, no se la juegue. No se la juegue porque la misericordia de Dios no está ahí. No es muy fácil decir ahí lo que dice, ay, nuevas son sus misericordias día tras día tras día. Pero ¿quién le dijo a usted que esa misericordia día tras día es para usted? Puede ser misericordia para mi hermana Bernardita, pero a mí me tiene la mira para otra más, papito. Y empezamos a arreglar cuentas. No puedes pasar las de Sansón. Ajá. Que Sansón dice, yo voy a salir de esta como todas las veces. Y hasta ahí llegó. ¿Y qué dijo ahí? Eso es duro. Sí, porque dice, mas él no se había dado cuenta que la misericordia de Dios se había apartado de él. Entonces le dice al Señor, hasta aquí. Hasta aquí llegó. Y hasta ahí. Así es, no debemos tomar a la ligera la misericordia de Dios. Indudablemente Dios sopesó lo que había sido concebido en Manasés, pero a Amón no le aguantó ni la primera. Sopesó lo que Ezequías había puesto dentro de él, amor por los tesoros y la idolatría, recordamos. Deseando mostrar misericordia, Dios fue indulgente con Manasés durante los años que obró con maldad, recuerdan, porque él empezó haciendo las cosas mal. Sin embargo, Dios le advirtió, lo llevó, fue esclavo, se cumplió la profecía que le dio a Ezequías su padre, su abuelo o su padre, y después lo levantó. Y se vio la misericordia de Dios allí, porque Dios quiso tener misericordia. Al mismo tiempo, el Señor siempre recordó la iniquidad de Manasés, y fue esta la razón principal que Dios dio para destruir el templo en Jerusalén. Y alguien me puede ayudar con Jeremías, ya lo hemos leído, pero creo que es importante, porque esta es la razón que da el Señor para la destrucción del templo. Jeremías capítulo 15, versículos del 1 al 4, ¿verdad? Que ya estamos aquí trabajando un poco con los profetas. Dice así: me dijo Jehová, sí, Moisés y Samuel, si pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salen. Y te pregunté, ¿a dónde saldremos? Les dirás, así ha dicho Jehová, el que muere, el que a muerte el que a espada, y a espada el que a hambre, y a hambre, y el que a cautiverio, a cautiverio. Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová: espada para matar, y perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Ahí está. Ahora, aquí tenemos que entender que el reino del sur ya había visto lo que había pasado en el reino del norte. Habían pasado más de 100 años de ver cómo el reino del norte habían sido llevados por los asirios. Sin embargo, no aprendieron. Dice el dicho que nadie quiere experimentar o nadie aprende por cabeza ajena. Y dice un pastor amigo mío, hermano Walter Bulden, dice, pero no tiene por qué ser así. Al menos yo podría aprender por cabeza ajena. Al menos yo podría entender los pasos que han pasado algunas personas y no repetir precisamente esto. Debemos equilibrar estas verdades cuidadosamente. Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. En contraste tenemos a Amón, quien en realidad contó con la instrucción de su padre todos los días de su vida. Tristemente, Amón hizo lo malo, hizo sacrificios a imágenes talladas y aumentó el pecado más y más y más. ¿Saben por qué?
porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Y entre más pecamos, ¿saben qué pasa? Más ganas de pecar nos dan. No es como comer. Usted dice, uy, qué rico un queque. Sí, delicioso, una tajadita, 2 tajaditas, incluso los más comelones 3 tajaditas. Pero ¿qué pasa si usted come queque en la mañana, coque en la tarde, coque en el día? ¿Qué pasa? Su cuerpo llega un momento en que dice no más, pero ¿saben que eso no pasa con el pecado? El pecado no, el pecado cada vez da más y más y más y más. Al punto que en 1970, calculo yo 70-80, 1970-1980, había una revista que era una revista prohibida para los hombres, que era la famosa revista Playboy. Y los hombres, bueno, los tenían sus revistas, me imagino. Hoy por hoy, en lo que es asuntos de pornografía y lo que es asuntos de este tipo de documentos de revista, hoy por hoy, la Playboy, no sé si la siguen promocionando o haciendo o no, pero si la estuvieran haciendo como la hacían en los años 70, hoy por hoy sería una buena revista en comparación a lo que se está viendo en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo es más pecado, más pecado, más pecado, y no se sacia de pecar. Empezamos aceptando el homosexualismo, empezamos aceptando el lesbianismo, ya en nuestra sociedad, al menos en nuestro país, es permitido el matrimonio con personas del mismo sexo, y aunque usted me diga, jamás eso no, en algún momento va a ser permitido el bestialismo, y en algún momento va a ser permitido los proxenetas, poder casarse hombres con niños, mujeres con niños. Va a llegar a ser permitido. ¿Por qué? Porque hace 40, 50 años decían un hombre con otro hombre casarse. Jamás, nunca en la historia de mi país. Pues ya es normal. Así que va a llegar a ser normal eso otro que les estoy hablando, porque el pecado es cada vez más y cada vez más. ¿Alguien me levantó la mano? Mi hermanita Joana. Sí, eso nosotros como cristianos, ¿verdad? Decimos jamás un hombre con otro hombre o una mujer con una mujer. Pero yo he escuchado personas cristianas de que hablan de un perro como que si fuera su hijo. Sienten más dolor por un perro o un gato que por un ser humano. Digo yo, poner en valor por un ser humano a nivel un de un animalito. animal o mayor un animal que un ser humano, ya eso estamos ya demasiado lejos. Otro aspecto de lo que estamos viviendo ahorita. Ahí por mi casa hicieron un hotel de perros. Entonces resulta que si alguien va a pasear, mete al perro y no creo que cobran 3,000 pesos, no. Y lo llevan y le tienen su habitacioncita y, o sea, ¿verdad? Y tantos niños muriéndose de hambre, es lo que yo digo, ¿verdad? Tanta necesidad que hay en el mundo, ¿verdad? Y a un jugador por patear una bola le pagan una millonada. Ahora eso que dice usted, ¿verdad? Ahora hay hasta hay productos. Estaba escuchando, ustedes saben que yo no soy muy bueno para ver tele, pero el lunes estuve viendo Buen Día, creo que en Canal 7 de la mañana, Buen Día. Entonces estaba un doctor, un veterinario. Y entonces llama una señora y le dice, mira, es que mi perrito padece de hipotiroidismo y tiene esto y tiene lo otro. Y yo, oigan, ni yo tengo ese diagnóstico. Ni a mí me dan esos tratamientos. Digo yo, qué increíble. Un perrito. Hermanos, es que la sociedad está cada vez de cabeza. Y yo no digo que maltratemos a las mascotas, no, yo no estoy diciendo eso, pero ¿hasta dónde podríamos llegar con esto? Y uno lo ve, ya le doy la palabra, no sé, alguien me levantó la mano. ¿Hasta dónde podemos llegar? Usted va a los moles y ven a los perritos como si fueran niños y prefieren tener un perrito que tener un hijo. Los matrimonios en estos momentos están en esa situación, hermano Javier. Y yo estaba leyendo en el periódico esta comediante Marcela, se llama estaba leyendo la noticia ahí en el periódico, ¿verdad? Pero cuando yo la estaba leyendo, digo yo, qué pobrecita que se le murió, que la compañera de toda la vida, y digo yo, ¿será que se murió la otra? Decía yo, pero digo yo, qué raro.
Era un perro. Era la perrita. Y yo, qué tremendo. ¿Cómo? Sí, yo sé que es doloroso y todo el asunto, pero ¿hasta dónde podemos llegar a comparar o a mantener? No sé, tengo mis reservas en eso. Sí, yo leyendo en el periódico, digo yo, la influencia que todo eso proyecta, digamos, a nivel, digamos, del país, ¿verdad? Así es. Porque muchos tal vez dirán, sí, pobrecita, ¿verdad? Los que comparten ese tipo de situaciones. Sí. Uno se queda asombrado de ver eso, porque realmente yo pensé que había sido la compañera, sí. Porque esas siempre han trabajado. Sí. Y no, hombre, era la perra. No, yo sé, y hay dolor, y es una mascota, definitivamente cuando en los hogares se tiene por años, pues sí, pero ¿hasta dónde? Yo lo que digo es hasta dónde podríamos llegar en un punto y en otro punto. Hermano Mauricio. Nosotros, en una reunión que tuvimos, ¿verdad? Una reunión de junta, nos dice una miembro de junta que se va a ausentar una semana porque se va a casar. Y hablando del tema de la familia, ¿verdad? Llegan y le preguntaron sobre si va a tener hijos. Por la respuesta que dio, dice: no, ya yo tengo mis 2 hijos, son 2 perritos, ¿verdad? Y van a ir a la boda con nosotros. Y las fotos de la boda, cada uno tiene un perro alzado. Y no dicen que van a tener hijos, sino que ya los tienen. Sí. Por eso, o sea, y de hecho, la Asamblea Legislativa hay un proyecto de seres sintientes o algo así. Para dar ese plus a las mascotas, hermanita Roxana y luego hermanita Juanita. Mamá Perrunia. Mamá Perrunia. Bueno, está bien, hermanita Juanita. Estaba en una charla de psicología y de veces casualmente estábamos hablando sobre ese tema, cómo está el ser humano. Totalmente, ¿verdad? Comentábamos sobre eso porque la psicóloga nos decía, es increíble y no es aceptable decir que humanicemos un animal. Y la psicóloga no decía nada, sí. Pero hay que ver la realidad, cómo está ese punto ahora. Claro. Entonces nosotros, como hijos de Dios, pues guardarnos de todo esto, ¿verdad? Sí. Porque a veces nos quieren hacer creer que están en la verdad, que ellos están haciendo cosas bien, y es cuando yo digo, un momentito, yo tengo una mascota, lo quiero mucho, pero es mi mascota, yo no puedo decir que es parte de la familia, ni que es el hijo mío, como dicen muchos. Sí. No, yo estoy saliendo de mis casas y a la menos nos hacen abuelos de perros, pero bueno, ahí vamos, poco a poco. Muy bien, entonces vemos que tristemente Amón hizo lo malo, hizo sacrificios e imágenes, talla, se aumentó el pecado más y más. Aunque había sido advertido por los profetas, no se humilló. Por esto reinó solamente 2 años, de los 22 a los 24 años. Ya lo leímos allí en 2 de Crónicas. Él había jugado con Dios. Debemos recordar que no es el único. Debemos recordar que no es el inicio, lo que cuenta es el final. ¿Quién me quiere ayudar, por favor, con Eclesiastés, capítulo 11, versículo 3? Y amén. Amén. Si las nubes fueren llenas de agua sobre la tierra la derramaría, y si el árbol cayere al sur o al norte, en lugar que el árbol cayere, allí quedará. Ahí está. Entonces, mis hermanos, no importa qué tan grande fue el árbol, no importa qué tan fuerte fue, hasta ahí llegó y hasta ahí llegamos nosotros, porque ya estoy viendo el reloj, más bien me estoy pasando, porque el tema está muy interesante, pero les agradezco mucho, mis hermanos. Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas, y voy a ir parando la transmisión. Vale, una preguntita.